Muy buenos días, niños, ustedes en casa y a los papás también, muy buenos días. Bien, continuando con nuestras labores, vamos a trabajar hoy día un tema importantísimo en el área de comunicación. ¿Por qué es importante este tema? Generalmente cuando nos encontramos con algún texto o leemos cualquier información, sea una revista, sea un periódico o nos vayamos a las redes sociales, nos encontramos con este signo de puntuación. Y generalmente a veces no sabemos cómo utilizarlo o de alguna forma también no sabemos por qué están puestos así. Entonces hoy día vamos a diferenciarlos y vamos a saber cuántas clases hay y sobre todo vamos a practicarlo y identificarlo en algunos textos. Bien, el tema de hoy en el área de comunicación es el punto. El punto, como habíamos anticipado, es un signo de puntuación. Recordémosme bien. ¿Existen hartos signos de puntuación? Sí, me va a decir, profesor, conozco el signo de interrogación, el signo de exclamación, también existe la coma. Entonces, así como ellos, el punto también es un signo de puntuación. Entonces, vamos a darle un pequeño concepto. El punto es un signo, ¿sí? Es un signo de puntuación. Es un signo de puntuación, ¿correcto? Tal como que, como cuáles. Tenemos, como ya te estaba anticipando, tenemos signo de interrogación, exclamación, también tenemos la coma y varios otros más. Entonces, así como estos, el punto es un signo de puntuación, chicos. Recordémosme bien eso, ¿ya? Podamos literalmente preguntar qué es el punto, entonces tú me dirás, es un signo de puntuación. Bien, este signo de puntuación se clasifica, ¿sí? Se clasifica. Si bien es cierto, ya muchos de ustedes ya saben identificarlos, ¿sí? Porque esto se trabaja desde pequeñitos. Desde segundo gradito ya empezamos a identificar puntos, ¿ya? Y utilizarlos. Pero hoy día te voy a hacer recordar y la vas a tener que identificar en la actividad que estoy dejando como ficha de extensión. Bien, sin más preámbulo, clases del punto. Este punto, como es un signo de puntuación, se clasifica en tres. Ahorita me estarán preguntando, conozco varios, ya vamos a trabajarlo ahorita. Clases del punto. Tenemos el primero, el punto y seguido. Generalmente a veces nos confundimos hablando punto seguido, decimos. No es punto seguido, punto y seguido. ¿Ya? El punto y seguido lo identificamos en un párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones, ¿no es cierto? En donde se encuentra en un texto, ya sea en cualquier tipo de texto, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando del punto y seguido, esto lo encontramos en un párrafo. ¿Qué quiere hacerse este punto seguido? ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de un tema y continuando con la oración, hacemos una pausa prolongada. No es una pausa igual que la coma, sino una pausa prolongada en donde continuamos hablando sobre ello, sobre el tema, sobre nuestra oración, sobre lo que estemos hablando. Entonces, lo encontramos en medio de una oración, en medio de un párrafo, ¿sí? Lo encontramos en medio de un párrafo. ¿Sí? En medio de un párrafo. Lo encontramos en medio de un párrafo. ¿Sí? Recuérdame bien, estos son párrafos. Un párrafo, dos párrafos, tres párrafos. Por ejemplo, este pequeño gráfico, este pequeño papel, esta pequeña nota tiene tres párrafos. ¿Sí? Entonces, encontrarlo al punto y seguido lo vamos a encontrar dentro de un párrafo, en medio. Por ejemplo, este se encuentra un punto. Si lo están viendo, entonces ese es punto y seguido. ¿Ya? Ahora tenemos el punto y aparte. El punto y aparte lo encontramos también al finalizar un párrafo, ¿correcto? Al finalizar un párrafo, ¿ya?
Entonces, si lo encontramos al finalizar un párrafo, esto quiere decir que nuestra oración o lo que estemos hablando en el párrafo haya terminado, ¿sí? Se haya terminado de hablar. Y le ponemos un punto y aparte. Este punto y aparte hace que, como acá estás viendo, tenemos el párrafo, ha terminado y se ha puesto un punto aparte. Este punto aparte quiere decir que todo lo que he hablado en este párrafo se ha terminado. Yo no tengo que extenderlo para nada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos al final del párrafo. ¿Sí? Al final del párrafo. ¿Ya? ¿Y para qué lo hayamos utilizado? Lo utilizamos para finalizar nuestra oración, o puede ser también para finalizar nuestra información que estemos dando. Todo eso se utiliza el punto y aparte. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un escrito y hay un punto. Y siempre el párrafo, cada párrafo, siempre se separa por un espacio para poder diferenciarlo. Que este es un párrafo, este es el siguiente y este es el siguiente. ¿Ya? Ustedes generalmente lo identifican en los periódicos, lo identifican en varias otras textos o cualquier tipo de texto. Siempre lo encuentran. Generalmente ustedes cuando leen un cuento o leen una fábula o leen una historia o una historieta, recuerden, siempre existen estos puntos. ¿Ya? Entonces ahora te darás cuenta por qué lo utilizan. ¿Ya? Entonces, para finalizar tenemos el punto final. El punto final, en este caso no es punto y final, es punto final, ¿ya? El punto final, como ves, se utiliza para finalizar el texto, no el párrafo. Ojo, obviamente se finaliza el párrafo, pero también todo lo que he hablado en mi texto. Para eso se utiliza punto final. Entonces también lo encontramos en la parte final. ¿Sí? Lo encontramos en la parte final. ¿Sí? Lo encontramos en la parte final, finalizando, ¿qué cosa? Finalizando el texto. ¿Ya? El texto. ¿Sí? Bien. Entonces, recordemos rapidísimo. El punto es un signo de puntuación, tal como estos puntos que ya conocemos, estos signos de puntuación. Al igual que ello, el punto también es un signo de puntuación. Estos se subdividen en tres. Tenemos punto y seguido, que lo encontramos en medio de un párrafo, como habíamos hecho acá. El punto y aparte, que lo encontramos al final del párrafo, finalizando la oración o finalizando lo que estamos tratando de decir. Y el punto final, que encontramos en la parte final del párrafo y también al final del texto. Finalizando, ¿qué cosa? Todo lo que hemos dicho en nuestro texto. ¿Correcto? Eso es todo. Todo esto es lo que se utiliza en un texto. Esto encontramos en un texto a diario. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo utilizarlo? ¿Cómo utilizarlo? Habíamos dicho. El punto y seguido se utiliza cuando estoy continuando mi oración. ¿Sí? Hago una breve pausa, un poquito extensa, más que una coma, para continuar lo que estoy hablando en mi párrafo. ¿Sí? En este párrafo estoy hablando, por ejemplo, de una niña que sufre problemas de aprendizaje. Estoy hablando, la niña tiene problemas de aprendizaje y en este caso ella tiene que ir generalmente a sus terapias. Hago un punto y voy a seguir hablando de esto. Hay, por ejemplo, punto seguido. Punto seguido. Ahora pongo yo, el médico cada vez que le hace su chequeo le da ciertas recomendaciones para que ella continúe con su terapia. Listo. En mi oración he hablado de la niña y he continuado hablando sobre lo que pasa en este párrafo.
Ahora, el punto y aparte es para finalizar el párrafo. Luego de haber hablado con el médico, por ejemplo, le da recomendaciones y ahí pongo punto aparte. Ahí dejo de hablar ya de la niña y de su problema de aprendizaje. Ahora, después del punto y aparte yo continúo, por ejemplo, diciendo, los problemas de aprendizaje son problemas que generalmente se ven en los niños y la gran mayoría de niños suele poseer o suele tener generalmente problemas de lenguaje como no pronunciar la R. ¿Te estás dando cuenta? Al primero, en el punto y seguido, he hablado sobre una niña, sobre que iba al médico y he continuado con un punto seguido. Pero luego, después del punto aparte, bajando al siguiente párrafo, ya no he hablado de la niña ni de su problema, sino he hablado en sí del problema. ¿Qué era el problema? ¿Cómo es que la población posee este tipo de problemas? Listo. Y luego voy a finalizar todo esto con un punto y final. Ya no voy a hablar en el texto sobre esto. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que nosotros encontramos en un texto o puede ser en un escrito, ya sea en cualquier tipo de lectura que nosotros encontremos. Bien, entonces ahora como nota, chicos, como nota vamos a poner acá nota, ya lo voy a poner acá, nota, nota, y lo vamos a escribir diciendo lo siguiente. A ver, ¿con qué lo escribimos? Morado. O, bueno, por ejemplo, celeste. Recordemos, acá como nota, después de cada punto, cualquiera de estos puntos, chicos, estoy hablando, cualquiera de estos puntos, siempre después de punto. Después del punto, siempre, pongo siempre porque si pongo se escribe de frente me van a decir, a veces no, por eso pongo siempre, porque va a cumplir esa regla. Siempre se escribe con, bueno, acá cito, con mayúscula. ¿Sí? Siempre se escribe con mayúscula, chicos. Después del punto siempre lo tenemos que escribir con mayúscula. Siempre. Es una regla general. Por favor, no lo olvides. Siempre se escribe con mayúscula. Por ejemplo, después de este punto, yo voy a empezar a escribir con mayúscula. Después del punto y seguido, voy a escribir con mayúscula. Y al final, generalmente el texto final, ya pues después de eso no continúa nada, ¿no es cierto? Pero después del punto siempre, punto y seguido y punto aparte, se escribe con mayúsculas. Recuérdalo bien. Bien, chicos, eso es todo. Con eso terminamos nuestra clase. Les voy a dejar la extensión. Y supongo que me estás preguntando en casa, profesor, ¿existen los dos puntos? ¿Existe puntos suspensivos? Sí. Los vamos a trabajar por separado en una clase posterior. ¿Sí, chicos? Bien, tengan buen día y les dejo la ficha.